Quiero hablar en esta noche acerca de gracia irresistible. Gracia irresistible, como se le conoce también un llamado eficaz, el que Dios hace a sus escogidos. El llamado de Dios es eficaz. Génesis 12, ¿lo encontró? Oramos y luego vamos a ir exegetando esos versículos ahí que tenemos en Génesis 12 del 1 al 4. Padre, gracias te damos, eterno soberano Dios. A ti la gloria, a ti todo el honor, Señor, por darnos un día más. Y lo mejor, Padre amado, es cerrar este día en tu casa, dándote alabanzas. Te pedimos, Señor, que abras el entendimiento de cada uno de nosotros. Tu palabra que es poderosa, que penetre nuestro ser. Edifica, Dios, a tu pueblo. Cámbianos y glorifícate, Señor, en tu palabra. Muéstranos a Cristo. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Podéis tomar, amados hermanos y hermanas, vuestro lugar. Gracia irresistible. El profeta Jeremías le dijo a Dios en Jeremías 20, versículo 7 al 9, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido, más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Qué tremendas palabras de Jeremías. Este profeta que le tocó predicar en una época crucial, difícil, de apostasía y también de soberbia, enojo, orgullo en el pueblo judío. Antes de ser trasladado a Babilonia, Jeremías se le conoce como el profeta llorón, profeta de los lloros. Lloraba al ver la condición rebelde del pueblo y también las consecuencias que venía en camino. Pero este hombre dice aquí que Dios fue el que lo sedujo. Él muchas veces quiso correrse, pero había un fuego dentro de él, en sus huesos. Y dice que lo sufrió, lo soportó por un tiempo, pero no pudo. Este hombre aquí nos refleja, ¿no?, de la influencia, de la gracia de Dios, del poder de Dios en nosotros. Y también cuando Dios tiene una misión que cumplir, lo va a hacer, lo va a cumplir, aunque nosotros nos comportemos como Jonás. Siempre Dios, cuando hay algo que Él ha determinado, lo hace. Y de eso se trata la gracia irresistible. Gracia irresistible, hermanas y hermanos, no significa que el hombre no resista esa gracia. El hombre lucha y la mujer, por naturaleza, pelea contra Dios. El hombre no quiere nada con Dios. Aborrece a Dios, dice Romanos 1:30. El ser humano es aborrecedor de Dios. No necesitamos decirlo. Simplemente con nuestra rebeldía, con nuestra desobediencia, es suficiente. Lo vemos en el libro de los Hechos, capítulo 7, versículo 51. Dice Esteban predicándole a una multitud de judíos una vez más. Imagínense, acabamos de leer Jeremías, que lo bofeteaban, lo metieron en una cisterna en una ocasión y por poco lo matan, lo maltrataban. Ahora venimos al Nuevo Testamento, después que ya haya venido Cristo, y este pueblo religioso sigue en su terquedad, en su ceguedad religiosa, de tal manera que a este hombre lo matan. Pero esta es la postura de los hombres de Dios. Esteban, predicándole, les dice lo siguiente: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos,
vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. No habían cambiado. Parece que estaban peor como en la época de Jeremías. Y aquí Esteban les dice, duros de cerviz. En otras palabras, tercos. Prefieren las tradiciones, prefieren los rituales que la gracia de Dios, que el favor de Dios. Prefieren hacer obras que recibir el perdón de sus pecados por fe, por el medio de la persona de Jesús. ¿Y qué pasó después? Bueno, usted puede leer en casa. Lo terminaron apedreando, lo terminaron matando. Pero aquí vemos lo que es la gracia de Dios. Ve cómo el hombre lucha contra la gracia de nuestro Dios. Entonces, la gracia irresistible no significa que no se resista. El incrédulo siempre lucha con esta gracia. Lo que significa es que Dios nos vence. Esa rebeldía, esa terquedad, esa incredulidad, Dios la transforma. A uno los endurece y a otro los ablanda. A Faraón lo endureció Dios con un propósito para que se proclamara su nombre por todo el mundo. Sin embargo, al pueblo judío lo liberó. Y ahí se cumple, ¿no?, lo que Dios dice, que Él tendrá misericordia del que Él quiera tener misericordia. No del que quiere ni del que corre, sino del que Él quiere que se salve, para que así Él reciba toda la gloria, toda la alabanza. Hermanas y hermanos, los seres humanos no queremos nada con Dios, en nuestra naturaleza. Romanos 7:18 dice, y yo sé, el apóstol Pablo, que en mí, dice, y aclara, esto es en mi carne, esa parte, en mi carne, en mi naturaleza, es lo que está diciendo él. Yo sé, dice, que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Pero aquí Pablo ya está convertido, claro. Aquí está enseñando en la carta a los romanos lo serio que es el pecado y lo horrible que es estar sin Cristo Jesús. Yo sé, dice, que en mí, eso lo debemos de reconocer nosotros todo el tiempo. Si no fuera por la intervención de Dios, ninguno de nosotros estaríamos esta noche aquí. Porque si entendiéramos, hermanas y hermanos, el milagro de lo que es el perdón de nuestros pecados, estaría este lugar abarrotado todos los días, no solamente un día a la semana, sino todos los días. Pero tenemos un enemigo, que Pablo le dice, miserable de mí, ¿quién me apartará de este cuerpo de muerte? Y Pablo hace alusión, se cree, a una ley que había allá en Tarso, de la región donde era Pablo, que a un criminal como castigo se le ataba, si cometía un delito, cometía asesinato, se le ataba el cuerpo, el cadáver del que había matado. Y su sentencia era que el otro cadáver, el muerto, se iba deshaciendo encima de esa persona. O sea, el apóstol Pablo trae eso y dice, miserable de mí, ¿quién me apartará de este cuerpo de muerte? Entonces él dice, me va a acompañar este cuerpo tan espantoso hasta que muera o hasta que Cristo vuelva. Y él no es que está justificando el pecado, porque hay personas que dicen, bueno, si el apóstol Pablo es un gran pecador, mire, no, el apóstol Pablo está llorando. Él está llorando, lamentándose de la situación. Lo que no quiero, eso hago. Eso. Pero luego termina diciendo, pero gracias a Dios por Jesucristo, porque Él me ha liberado de la condena del pecado. Es una lucha, hermanos y hermanas, sin cuartel hasta la muerte. Pero necesitamos la ayuda de nuestro Dios todo el tiempo. Así que gracia irresistible significa que Dios vence nuestra rebeldía por medio de la influencia del Espíritu Santo, su palabra que vive y eficaz, y nos lleva a la cruz, y ahí el hombre orgulloso se humilla, como Nabucodonosor. Es una obra de Dios. Se le conoce el llamado eficaz de nuestro Dios. Ahora bien, vamos al texto que yo le dije al principio, vamos a ver aquí un ejemplo de cómo luce esa gracia irresistible, práctica, ¿no? Yo le he dicho quizás un poco de teoría en sí, pero ahora vamos a ver en lo práctico, concreto, cómo es esta gracia irresistible cuando se aplica,
cuando los hombres la reciben, cómo reaccionan. Ya vimos ahí la reacción negativa del incrédulo, resiste, lucha. Y aquí tenemos un ejemplo de un hombre idólatra, un hombre que fue tremendamente tradicional a su cultura, Abraham. Dice el texto de Génesis 12:1. Aquí vemos a un hombre llamado Abraham, fue convencido por Dios para obedecer a su llamado. Dice el texto, versículo 1. Pero Jehová había dicho a Abraham, 2 puntos, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Fíjese, ese pero es como algo contrario, ¿no? Entonces, si usted retrocede el capítulo 11, se va a encontrar con una situación ahí del padre de Abraham. Desde el versículo 27 usted puede leerlo. Pasa algo y es que como que a Abraham le costó salir de Ur de los Caldeos. Primero hay una tragedia, muere su hermano. Ahí lo dice el texto. Después, en Parán, muere su padre. Versículo 27 del capítulo 11 dice, estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento en Ur de los Caldeos. Muere el hermano de Abraham antes que su padre, dice el texto aquí. Los historiadores dicen que hay una gran probabilidad que fue una tragedia, que mataron al hijo de Taré. Algunos dicen que lo quemaron, pero le aplicaron una muerte terrible, espantosa. Luego eso provocó la muerte de este hijo de Taré, provoca que este padre se levante y salga de esa región. Estaba agitada, en una región que hoy pues ahí es Irak, para que usted tenga una idea de dónde queda Ur de los Caldeos. Pues todavía no ha cambiado, ¿no? Todavía es tremendo esa región por allá. Dice el versículo 29, y tomaron Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Vea, aquí hay cosas muy importantes. Número 1, este hombre está de luto, pero tiene otro problema. Su esposa es estéril. Imagínense la presión, ¿no? para este hombre llamado Abraham. Pero no es todo. Dice el versículo 31, tomó Taré a Abraham, mire qué hace el padre. Tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron ahí. Ahí se quedaron un buen tiempo, dice el versículo 32, y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Parece, ¿verdad?, como que Dios usó la herramienta de la aflicción, que creo que es el método más eficiente que Dios usa para hacernos entender cuando Él nos llama. A veces no queremos a la buena, estamos renuentes, ¿no? Esa es nuestra naturaleza, pero cuando ya llega una enfermedad, la pérdida material y todo sale mal. Todo sale mal. Y de repente, ¿verdad?, nos cae el 20, decimos, mejor me quedo en la iglesia. Y ahí como que se para todo, ¿no? Y usted vuelve a recuperarse de vuelta y las finanzas vuelven de vuelta y volvemos al vicio, ¿no? Otra vez nos vamos. Y ahí muchas personas así viven. Un tiempo, una temporadita con las vacas flacas, otro tiempo va con las vacas gordas. Cuando llega de vuelta la vaca flaca, entonces vuelven de vuelta al mismo sitio. O sea, Abraham, dice el versículo 1, que había pasado algo.
en medio de todo eso, ese panorama es oscuro, es feo. Pero ahí se esconde también lo que detenía a Abraham, y era la tradición. La tradición te ciega. El padre le pegó un empujoncito y lo sacó, lo dejó, como se dijo, si no tenés la capacidad para salir de aquí, de esta región, pues dijo, por aquí te dejo. Y Dios le elimina al papá. Ahora dice el versículo 1, pero Jehová, dice, había dicho a Abraham. Quiere decir que no fue con el papá, con el que el Dios había llamado, no, era Abraham. Es que este asunto, hermanas y hermanos, es individual, personal. Y hay veces, ¿verdad? Cuando estamos en la familia, pensamos, si no se mueve papá y mamá, pues, o en el matrimonio, ¿verdad? Si no se mueve mi esposa, pues no vamos. Es terrible, pero en la época de nosotros los hijos predominan en el hogar. Ellos son los que mandan. Es triste. Así no vamos para ningún lado. Entonces, hay que preguntarle a los hijos, ¿quieren ir a la iglesia? Imagínense. ¿Cómo van a querer venir? Aunque no, es que a veces ya puede ser la excusa, ¿no? Para la conciencia aguantarle un poquito, ¿no? Porque usted no quiere venir, mejor para así, ¿verdad? Que no lo culpen a usted, ¿verdad? Que los niños no quisieron ir, fíjese. Porque dicen que van a la escuela y se desvelan. Pero se acuestan, se duermen a las 9:30, fíjese. A las 10 todavía andan. Vaya a verlos. Ahí están a las 10 todavía. ¿Qué es eso? Falta, digamos, de compromiso. ¿Y quiénes son los que nos hacemos daño? ¿Le hacemos daño a Dios? No, no hacemos daño a nosotros mismos. Pero Dios no para, Dios es paciente, Él sigue avanzando. Aquí tenemos un hombre llamado Abraham, que resistió la gracia de Dios quizás por un buen tiempo, peleó, no entendió. Una mujer estéril, imagínense la presión de que no iba a tener descendencia, y eso lo acompañó todavía, lo deprimió. Fue algo duro, como dicen, fue el talón de Aquiles de Abraham por un tiempo hasta que llegó Isaac. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y tu parentela, familia, tradición, cultura, religión, de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y vienen las promesas. Eso es lo que hace, esa es la buena noticia, ese es el evangelio. Pero es un golpe bajo, ¿verdad?, para lo que es la tradición. Y dice, y haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Vean, no solamente iba a ser un receptor de bendición, sino que también iba a ser una fuente de bendición. Ahora cuando nosotros nos detenemos ahí y nos preguntamos, ¿por qué le costó tanto a este hombre? Bueno, es un hombre normal como nosotros, pecador. Josué le recordó al pueblo judío cuando estaba en Canaán, de dónde había salido Abraham y quiénes eran idólatras. Josué 24:2 dice, y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. No es un invento mío, porque cualquiera puede estar diciendo, ¿de dónde saca este hombre si el texto de Génesis no dice que era idólatra? Bueno, aquí lo dice Josué 24:2. Dice que Abraham, su padre, le servían, dice, aquí lo dice bien claro, y servían a dioses extraños. A dioses extraños, y está con D minúscula. Luego dice, versículo 3 de Josué 24, y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán y aumenté su descendencia y le di a Isaac. Me gusta estos verbos, dice aquí, y yo lo traje por toda la tierra. Y dice, y yo lo tomé, dice Dios, imagínense, yo lo tomé, porque él no podía. Qué hermoso este es el llamado, por eso es que vemos que después él responde. Porque Dios estuvo ahí. Aunque él batalló contra la gracia de Dios,
Versículo 4 de Génesis 12 dice, y se fue Abraham. ¿Cómo? Mire cómo cambia todo. Como Jehová le dijo. Ahí está la obediencia, ya se rindió. Dice, aquí de para allá, Señor, ya no mando yo. Ya la opinión de mi papá ya no cuenta, ya no existe. Porque a veces, ¿verdad? Los padres tienen esa influencia en los hijos, dominan a sus hijos. Algunos positivamente y otros negativamente. Dice, y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y lo fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Arrancó con todo. ¿Por qué salió? Bueno, porque Dios lo llamó. Porque ese es el llamado eficaz de Dios. Y dice Romanos 8:30 que a los que Dios predestinó también los llamó, los santificó y los glorificó. Nehemías 9:7 dice, tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste el nombre Abraham. Hasta el nombre le cambió Dios. Abraham significa, ¿verdad?, sea exaltado, sea alabado, pero Abraham significa padre de multitudes. Aquí tenemos, hermanas y hermanos, cómo luce la gracia irresistible. Un hombre pecador, idólatra, como usted, como su servidor, fue alcanzado por la gracia de Dios y Dios lo trae y ya sabemos la historia, ¿no? Cómo Dios siguió trabajando en este hombre, de tal manera que en el camino, Génesis 15:6 dice, y creyó Abraham a Dios y su fe le fue contada por justicia. El apóstol Pablo usa a este hombre como una ilustración en Romanos 4:1. Dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. De la misma manera, el apóstol Pablo en sus argumentos en Romanos dice que a nosotros también, así como Abraham creyó, confió en la promesa de Dios del libertador y fue perdonado, fue declarado justo, inocente, absuelto de toda culpa delante de Dios por los méritos de otros, por los méritos de Cristo. Y Dios le imputó a Abraham toda la justicia, la rectitud moral. Y de la misma manera se nos imputa a nosotros. Nosotros somos de la misma línea de Abraham. Abraham viene siendo como el primer cristiano, el primer creyente que se justifica por la fe. Y es preservado, perdonado, preservado. Comete errores. Estaba desesperado porque su esposa no quedaba embarazada. Y cedió a la petición de Sara y se llegó a Agar. Y vemos el relajo que se hizo, el problema que se armó. Hasta el día de hoy todavía siguen los palestinos y los judíos peleando. Son dos hermanos que están peleando. ¿Cuántas muertes nos llevan? Por una decisión de un hombre que se desesperó. También mintió en algún momento, ¿no? Sintió miedo. O sea, este hombre nos enseña a nosotros lo frágil que fue, pero también hay una parte donde vemos la gracia de Dios obrando en él y la fe que aparece en uno de los personajes de fe en Hebreos capítulo 11. Pero los judíos en la época de Pablo se confundieron. Ellos decían que Abraham fue un hombre tan derecho que cumplió la ley, la demanda de Dios, obedeció plenamente a Dios. Y ahí los judaizantes lo usaban como ejemplo. Por eso Pablo lo usa a él y a David. Porque usa a David también, porque a David, para los musulmanes, David no pecó. David no cometió adulterio. Porque en lo que son los musulmanes, se permite que el hombre tenga 7 mujeres. Entonces, ve la controversia de las religiones. Pero David es un gran pecador que necesitó. Y por eso Pablo trae estos dos personajes importantes en la sociedad, tanto para la cultura judía. Abraham, el padre, el
patriarca, el fundador de la nación de los judíos culturalmente. Pero Pablo lo desglosa y dice, bueno, un pecador, un idólatra, que no tiene nada de qué gloriarse, no tenemos nada por qué alabarlo, porque fue también fue un receptor de la gracia de Dios. Dios quiso así, Dios lo llamó de Ur de los Caldeos. Y David, un derramador de sangre, un adúltero, etc. Entonces ahí está. Ahí es donde vemos la gracia de Dios y cómo Dios saca a estos hombres y los perdona. Y de la misma manera lo ha hecho con cada uno de nosotros. Hagamos una pausa ahí para terminar y vamos al Nuevo Testamento. Otro ejemplo más. En el libro de Lucas capítulo 1, versículo 10. Aquí vemos el llamado eficaz de Dios, la gracia irresistible. En el tiempo de Jesús aquí vemos la escoria, un hombre que era como la escoria en la sociedad y estuvo un encuentro con Cristo. Dice el versículo 1 de Lucas 10. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús. Pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Vea esto, hermanos, este hombre nunca fue pensando que algo iba a pasar de esa manera. Tiene algunas cosas que no le ayudaban. Número uno, era un recaudador de impuestos, un publicano. Era un corrupto, lo tildaban de ladrón. Era odiado por la sociedad, por los judíos. Pero aquí vemos cómo Dios, obrando, pone el querer como el hacer, hace que este hombre se suba a un árbol y llega Jesús ahí, lo ve Jesús y lo llama. ¿Y qué pasó, pastor? Bueno, el versículo 6 dice, entonces él descendió a prisa. ¿Cómo descendió? A prisa. No cuestionó. Y esto es lo maravilloso cuando predicamos el evangelio. Cuando las personas, Dios los llama, responden, lloran, se arrepienten. A otros no. Otros piensan, vea, que los vamos a engañar. ¿Qué es lo que dicen algunos? No, es que si voy a la iglesia me va a quitar el dinero. Lo primero, ese es el Dios mamón. Ese es el que gobierna sus corazones. Lo primero que piensa el ser humano incrédulo es en el dinero. Imagínense en qué. Pero este hombre, claro, ¿verdad? Esos mismos hombres que piensan así, mujeres ávaros, codiciosos, son como Zaqueo, mentirosos, ladrones, fornicarios, adúlteros. Este hombre tenía de todo, escoria de la sociedad. Pero esto es lo que pasa cuando llega el llamado de Dios real. Entonces él descendió a prisa, no preguntó más nada. Y le recibió gozoso. Mire cómo lo recibió gozoso. Estas son marcas de cuando uno tiene un llamado genuino, gozoso. A mí me da roncha, ¿verdad? Para usar esa palabra. Las personas que se hacen de rogar. Hay personas que piensan, ¿verdad?, que Dios les necesita, que son indispensables. Pero aquí no, fíjese. Aquí vemos un hombre, tiene una gran necesidad. Este hombre no era bienvenido en la sinagoga, era rechazado. Ahora él le da gozo. Es por primera vez que un judío le habla amablemente. Y no solo eso, el más grande de la época, el famoso, le dice: yo voy a ir a tu casa a comer contigo. Imagínense qué sorpresa más grande esta. Cuando nosotros le decimos a un pecador: Cristo te llama, arrepiéntate, imagínense quién lo está llamando. El Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero el pecador empedernido se queda ahí, ¿verdad? Pero al que tiene el llamado, comprende, dice: ¿quién? Jesús.
el más famoso, el más grande, del que se ha vendido su biografía por todo el mundo y se sigue traduciendo su historia. El dador de la vida, el que murió en la cruz, el que resucitó al tercer día. ¿Qué te parece? ¿O te crees que es algo sencillo, hermanos? Esto debería de despertarnos a nosotros. El cansancio debería quedar ahí en el closet el martes, viernes. Jesús es el que te está llamando a que vengas a celebrar con Él sus victorias el martes, el viernes y el domingo. ¿Qué te parece? ¿Acaso es una invitación sencilla? ¿Acaso es alguien por ahí, verdad? Usa este vocabulario callejero. Un pelagato de ahí, ¿verdad? Que te está invitando. No, te está llamando Jesús, el Rey de Reyes, Señor de Señores. No necesitamos. Mire, este hombre no es una gran lección. No le dijo Jesús 2 veces. Dice que descendió. ¿Qué? Es esa palabra, me imagino yo. Siempre me he metido a esta escena. ¿Cómo fue esa palabra? Esa palabra iba cargada de ternura, de amor, de misericordia. Este hombre, lo único que había escuchado siempre, ¡vente patria! Y un insulto. No creo usted que le decían palabras fáciles, no. Y lo buscaban para matarlo porque a los publicanos los mataban. Eran aborrecidos, pero aquí hay alguien que le dice, hasta el nombre le dice. Zaqueo. Es que cuando usted escucha su nombre, usted rápido voltea a ver. Es algo natural. A todos nos gusta que nos llamen por el nombre, ¿no? Y ese se conoce, ¿no? Es que una forma legal, es una forma correcta de llamar a alguien por su nombre. Fíjese, esto es impresionante. ¿Cómo Jesús sabía que se llamaba Zaqueo? Quiere decir que Zaqueo era importante. Se escuchaba mucho de este hombre. Las quejas del que él oprimía, era famoso. Porque él iba sacándole, probablemente este era el verdugo número 1 en esa época. El más duro, pues. Que todo el mundo encontraba a Jesús lamentándose. Va a venir Zaqueo, va a llegar Zaqueo, aquel que saca todos los impuestos. Zaqueo, date prisa, dice aquí, Zaqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Wow, en la casa, imagínese, del ladrón. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso al ver esto. Todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Vea el título que le dieron, pecador. Qué tremendo esto. Entonces Zaqueo ya está en la fiesta y puesto en pie, dijo al Señor, aquí está el cambio. He aquí, Señor, ¿cómo lo llama? Curioso. La mitad de mis bienes doy a los pobres y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Fíjense que Jesús no le pidió esto. Jesús no le dijo, devuelve lo robado, como dicen allá en mi país, ¿verdad? Devuelva lo robado. No dijo eso. Él simplemente dijo, ya esto no sirve, Jesús. Todo ese oro, todo ese dinero que tengo ahí metido, en aquellos tiempos pues no había muchos bancos, tenían el dinero en cuevas, en piedras, lo guardaban. Nadie lo obligó, él voluntariamente. Versículo 9 dice, Jesús le dijo, Jesús, mire lo que espera Jesús, un cambio, no es que repitió una oración Zaqueo, como hacen hoy en día, ¿verdad? Bienvenido a la familia, ya eres cristiano. Pero siguen extorsionando, siguen siendo pandilleros. Y hoy hasta pastores los están descubriendo y los están investigando. Todos esos que andan tatuados, no crean que están afligidos en El Salvador. Porque nunca les hablaron de lo que es el cristianismo. Sí. Los pandilleros, los ladrones son bienvenidos, pero deben de cambiar, deben de dejar de robar y deben de comenzar a trabajar. Y si pueden, deben de regresar lo robado a aquellas personas que han maltratado. Ese es el evangelio, ese es el llamado eficaz, esa es la gracia irresistible. Si no hay un cambio, usted no ha recibido gracia. Porque la gracia tiene el poder para cambiarlo, para transformarlo. Y aquí vemos a este hombre.
Ese es el poder del Evangelio. Por eso necesitamos que nos prediquen el Evangelio tal como es. Que nos digan que somos pecadores, condenados. Pero Cristo Jesús no solamente perdona al pecador, sino que lo cambia. Esa es la marca del Evangelio verdadero, del mensaje de la Biblia. Que cambia a los hombres y a las mujeres. Ya no somos lo mismo. Este hombre dejó de ser la escoria de la sociedad. Se convirtió en un hombre humilde, un hombre transformado por el poder del Evangelio. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Mira dónde terminó. Abraham, no culturalmente, sino desde la misma línea, tiene la misma fe, ha confiado en lo mismo. Y luego sigue diciendo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Lo creemos? A eso vino Cristo, hermanas y hermanos. Si hoy estamos aquí, es porque el llamado de la gracia irresistible ha llegado a cada uno de nosotros. Disfrutemos esa gracia y démosle gloria a Cristo porque Él lo hizo posible. Nosotros somos, al igual que Zaqueo, al igual que Abraham, que Dios nos sacó de la idolatría, nos sacó de la escoria. ¿Para qué, pastor? Para que vivamos para su gloria. ¿Lo creemos? Démosle un buen aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Cristo lo hizo todo posible, tanto en Abraham como en Zaqueo. El mismo Jesús, la misma medicina para Abraham, la misma medicina para Zaqueo, la misma medicina para usted, es lo mismo para mí y para todos los pecadores. Cristo, el que perdona y cambia a los seres humanos. Oramos. Padre, gracias te damos. Señor, hemos aprendido acerca de tu gracia irresistible, cómo tú llamas, Dios, a los idólatras, cómo los sacas de la idolatría, cómo tú sacas, Dios, a los asesinos, cómo sacas a los ladrones y los cambias. Oh Padre amado, gracias por tu poder. Gracias, Señor, por tu palabra que penetra lo más profundo de nuestro ser. Gracias, Jesús, porque tú moriste en esa cruz, porque tú fuiste sepultado para que nosotros probemos tu gloria. Gracias te damos, Señor, en Jesús